Bueno, pues buenas tardes a todos, gracias por venir. Hoy tenemos el inmenso privilegio de tener con nosotros a Carlos Ferrater. Por resumir muy brevemente su currículum, que como ya os imagináis da para un rato, pues es catedrático, nació en Barcelona, es arquitecto por la Escuela de Barcelona, se ha dedicado a la docencia, es catedrático en la Escuela de Barcelona y entre sus obras, por destacar algunas, pues está el Juan Carlos I, el Palacio de Congresos de Cataluña, el Auditorio de Castellón, el Jardín Botánico de Barcelona, el edificio Mediapro, la Torre Aquilela en Venecia, el Parque de las Ciencias en Granada. Y bueno, es un arquitecto muy reconocido. Desde el año 2000 ha recibido 5 premios FAD, el premio Ciudad de Barcelona en sus ediciones del 99 y 2008, el Ciudad de Madrid, el Premio Internacional de Arquitectura Brunel 2005 por la Estación Intermodal de Zaragoza y el premio Big Mat en 2009. Y ha sido finalista del premio Mies van der Rohe en 3 ocasiones y Premio Nacional de Arquitectura Española en 2001 y 2011. Y bueno, yo antes de, por decirlo así, de la presentación propiamente, quería apuntar 4 cuestiones o 4 características de la obra de Ferrater, que, por decirlo así, o a mi juicio, definen lo que es su producción o la producción de su estudio. Una sería la vocación urbana, entendido como un deseo de lograr una integración con la ciudad, ¿no? De no imponerse a la ciudad, ¿no? Antes de ayer venía una noticia en el diario inglés The Guardian, en la que el gobierno inglés le ha encargado a un arquitecto británico, a Terry Farrell, una especie de informe sobre el estado de la arquitectura, con el objetivo, pues, por decirlo así, de poner en valor la arquitectura inglesa. Más o menos lo que está haciendo el gobierno nuestro ahora con la Ley de Servicios Profesionales, por si alguno no se ha dado cuenta. Bueno, pues Terry Farrell propone un informe de 80 páginas y él propone varias cosas tan interesantes como que la arquitectura se enseñe en colegios, que comience a formar parte, digamos, de la sociedad desde la propia educación, ¿no? Y proponía una cosa que es que hubiera en las ciudades o en los pueblos, en los municipios, lo que él denominaba habitaciones urbanas, de manera que la gente pudiera seguir el planeamiento de la ciudad en 3 dimensiones, en maquetas, y se pudiera fomentar la participación. Esto justamente eso en Inglaterra, que liberalizaron de una manera, por decirlo así, sutil, salvaje, en 1990 o en los 90 el tema de la arquitectura. Ahora están volviendo, parece, y además un gobierno conservador, a hacer una puesta en valor. Afortunadamente esto ya arquitectos como Carlos Ferrater vienen, digamos, defendiendo la importancia de la arquitectura y la importancia de realizar o de que la arquitectura tenga una vocación urbana. Otra pata coincide por decirlo así, con el título del ciclo, que sería el interés por la construcción, ¿no? No interés por la construcción, sino interés por dominar la construcción. Yo recuerdo haber leído una entrevista suya en Babelia, en la que venía a decir, no lo recuerdo literalmente, pues la he estado buscando y no la he encontrado, que si no se puede construir, no me interesa. Bueno, él defendía o defiende, creo, el hecho de que la arquitectura tiene que poder realizarse, ¿no? Es, como diría Juan Daniel Fullaondo, un arquitecto de edificios, o como diría Bruno Cevi, ¿no? Y esto me enlaza con una entrevista también reciente que se le ha hecho a Oriol Bohigas, en la que Bohigas afirmaba que los arquitectos hemos perdido relevancia, o las razones principales por las que hemos perdido relevancia es porque las cuestiones técnicas las resuelven los aparejadores y los ingenieros, y las cuestiones de calidad de espacio interior las resuelven los decoradores, ¿no? Y que el arquitecto
se debe fomentar la formación de los arquitectos mucho más en estas, digamos, dos facetas para poder volver a alcanzar un papel relevante, ¿no? Y yo creo que justamente, bueno, yo estoy plenamente de acuerdo con Bohigas, creo que tenemos que recuperar luchando ese papel, digamos, que hemos perdido, y yo creo que justamente Bohigas hacía referencia a una frase de Jujol que decía que el arquitecto tiene que saber latín, y yo creo que ese tipo de arquitecto es justamente Carlos Ferrater, y esto, para acabar con las dos patas, enlaza con el hecho de que él, en 2005, si no me equivoco, digamos, pasó de un estudio que se llamaba Carlos Ferrater y Asociados a Oficina de Arquitectura de Barcelona, definiendo o rodeándose de un equipo de gente muy valiosa que le ha permitido llegar a otros proyectos que quizás él solo, pues, o con otra estructura no hubiera podido llegar, ¿no? Y por último, hablar de una anécdota de una conversación con Josep Ginás cuando vino el año pasado, que yo me preguntó cómo va aquí en Málaga, entonces le contaba, pues regular, y decía, bueno, ¿y en Barcelona cómo está la cosa? Y dice, bueno, pues la cosa está mal, no sé qué. Dice, Ferrater le va bien, creo, dice, porque él le sabe transmitir a las empresas, a las corporaciones, el valor que tiene su arquitectura. Y esto es importantísimo, o sea, y cierra, por decirlo así, las cuatro patas de lo que es un estudio que, a mi juicio, debería servirnos a todos de modelo y de ejemplo, en el sentido de interés, dominio de la construcción, vocación urbana, rodearse de un equipo valioso y, por último, poner en valor la arquitectura en general y lo que uno hace. Tenía aquí, que había traído, tenemos los libros que están en la biblioteca, creo. Bueno, yo he traído los míos, os recuerdo que os conozco a todos, por si alguno se lo va a llevar, que sepa que le tengo fichado. Quería recomendaros, bueno, sabéis que, para los que no lo eso ahí, ahora los pasaré, un libro que publicó hace ya bastante tiempo de su obra primera, este más reciente, de Oficina de OAP, que recoge la última trayectoria, y un libro fantástico, sé que hay uno más, pero o por lo menos un par de ellos más, que no lo tengo, que es el libro del Palacio de Congresos de Cataluña, que es un libro fabuloso y que yo os recomiendo. Y ya por último, sí. Bueno, y ya por último, no todo, por decirlo así, son los aspectos más técnicos o Ferrater, por supuesto, no es solo eso, sino que su arquitectura es un arquitecto de un talento extraordinario y su arquitectura, digamos, la calidad espacial que su obra consigue, yo creo que se ve en muy raras ocasiones, y muy brevemente, para no aburrirle a él sobre todo, vamos a intentarlo. Bueno, pues él recientemente ha hecho mención a los espacios filtro al hablar de sus últimos edificios de vivienda, ¿no? A esos espacios que sitúan o plantean una distancia entre la casa y la ciudad. Y ponía como ejemplo el edificio de Couderc en la Barceloneta, y es un ejemplo muy atinado y muy interesante, porque no es habitual que en edificios, digamos, de tamaño más modesto se den este tipo de espacios filtros, ¿no? Es más habitual que este tipo de espacios esté en las viviendas más acomodadas, y un caso destacado por decirlo así, de este tipo de viviendas, por continuar con Couderc, sería el
el edificio de viviendas en el Carrer de Juan Sebastián Bach, que es un edificio bastante interesante, construido con muro de carga en la década de los 40 además de viviendas de renta limitada, y en el que además de estos espacios filtro aparecen unos espacios que, bueno, yo denominaría espacios intermedios o espacios entorno, ¿no?, por decirlo así. Por otra parte, Louis Kahn contaba que en uno de sus textos que recibió el encargo de construir una academia de biología en San Diego, y que, evitando caer en cuestiones de programa, de presupuesto de construcción, les dijo a sus clientes que lo primero que debían hacer era construir un palacio. Un palacio lleno de espacios agradables y amplios que no necesitasen ser designados por sus funciones, solo magníficos espacios a los que llegar. Y si parece, por decirlo así, que nos hemos olvidado de construir, nos hemos olvidado de la inserción urbana, de buscar un equipo valioso y de poner en valor nuestra obra, también nos hemos olvidado, si uno echa un vistazo al último panorama, sobre todo a los últimos 10-15 años, a la producción, sobre todo en viviendas, nos hemos olvidado de que la arquitectura es el arte de la creación meditada de espacios, ¿no? Entonces, en el GICS de Alameda, y esto, afortunadamente, en la obra de Ferrater no es así, porque en el GICS de Alameda, la casa, que se organizaba contra el terreno en 3 niveles distintos, se asoma a un paisaje fantástico y magnífico espacio al que llegar es ese vacío donde se encuentra esa piscina desbordante con una vista difícil de superar, ¿no? Aunque con un programa y en un emplazamiento distinto, el pequeño pabellón de invitados de Menorca, que vemos aquí, es también, a mi juicio, un pequeño palacio. Un espacio continuo que tiene un claro carácter matérico y que disfruta de una luz controlada con patios y pérgolas y ventanas que enmarcan el paisaje. Por último, en Valvidrera, esta casa vuelve a aprovechar la pendiente para sacar sus virtudes, y si en planta baja se ocupa, digamos, la totalidad del solar, en las plantas superiores, se fragmenta en 2 cuerpos que dan como resultado, o conectados por este espacio intermedio, que conecta los 2 volúmenes y enmarca un paisaje con otras vistas también fabulosas, ¿no? Y yo quería finalizar diciendo que Kahn defendió que la arquitectura es el arte de la creación meditada de espacios, como hemos dicho, y esta cualidad, tan evidente como olvidada, preside la obra de Ferrater. No todo es las 4 piezas que yo pienso que forman parte de su obra, ¿no? Contemporáneos, tensos, cálidos, dramáticos, fluidos, abiertos, espectaculares, acogedores. Los espacios en torno, estos espacios intermedios que Ferrater crea, son los verdaderos regalos que él hace a sus clientes y nos hace a nosotros, y que espero que podamos disfrutar ahora. Así que nada más. Sí. Bueno, buenas noches. Muchas gracias, señor Rincón, por esta presentación tan estupenda. Y me lo has puesto muy complicado, porque claro, sacarme al compositor Bach, pues me pone en el filo de la navaja, ¿no? Y ya la joya en California de Kahn, ya, ¿no? Ya es como un proyecto casi inalcanzable, ¿no? Pero bueno, vamos a hacer lo que podamos. Estoy encantado de estar, hacía muchos años, porque le explicaba que la última vez que estuve en Málaga estuve por accidente, o por casi accidente, porque el avión que iba a Granada, cuando estaba ya en pista, tuvo que volver a salir porque había un obstáculo, y aterrizamos aquí, nos trajo aquí, ¿no? Pero previamente sí que había venido alguna vez, había venido para un posible proyecto que no acabó de salir con la crisis, no sé si afortunadamente, pero porque eran un par de torres y tal, ¿no? Pero sí había venido hace muchos años a dar una conferencia, pero hace muchos años, ¿no? Y guardo un recuerdo fantástico. Luego he estado otras veces, pues de paso, de vacaciones y tal, ¿no? Pero estoy, la verdad, muy feliz con mi mujer, hoy lo decíamos en el avión, de estar muy poco, pero bueno, mañana iremos a ver el Picasso y alguna cosita más, y tendremos, creo que, buen tiempo. Bueno, a ver, ¿cómo hace? ¿Se oye, no? ¿También este? Si no entran en sintonía los dos, que entonces es una cosa horrible. Lo que había pensado es que como que hace mucho tiempo que no había venido,
y además eso, aunque igual seguro que hay algún estudiante, pero en principio es un colegio de arquitectos, pues lo que he preparado pues sería una primera parte muy rápida, que es como, no diría una retrospectiva, pero explicar lo que... Yo me jubilo ahora en noviembre de la escuela, cumpliré los 70 años y ya pues ya llevo en medio siglo en aquella casa, 7 años de carrera que teníamos entonces y 43 de profesor, o sea que ya estará bien, ¿no? Pero bueno, he visto muchas cosas, ¿no? Incluso la lección inaugural de la escuela de este año hice la de la UPC para toda la Politécnica y hablé de ingenieros arquitectos, porque ya que es tan agresiva esta ley de servicios profesionales, ver qué ha habido de bueno en la historia entre ingenieros y arquitectos, que ha habido cosas muy buenas, y se ha escrito la historia del siglo XX con esas colaboraciones, ¿no? Como entender a Kant sin Commandant, etcétera, etcétera, ¿no? O a Pianon sin Peter Rice, o a Hudson sin Peter Rice, jovencísimo en cine, etcétera, ¿no? Y este año la que iba a preparar era eso, medio siglo de escuela de arquitectura, la que me ha tocado a mí vivir, porque he tenido, pues bueno, la suerte de coincidir allí, pues con mucha gente, estudiantes miles y muchos fantásticos que hoy están en el Olimpo de la arquitectura, muchos en España o fuera, pero también con gente como Rafael Moneo, como Peña Ganchegui, como tantos y tantos, pero también con Henry Miralles, que compartí curso muchos años y estuve adjunto de cátedra de Rafael. Con lo cual, bueno, he vivido esa historia, ¿no? Después acabé dando la cátedra de Oriol Buigas en tercero, la cátedra blanca, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces, claro, eso da una perspectiva, el hecho de haber estado en la docencia, pero también el estudio profesional, da yo creo que una visión de lo que ha sido este medio siglo y trabajar ese medio siglo, en el que ha habido diferentes crisis y diferentes momentos álgidos y diferentes momentos estelares, ¿no? Pues bueno, da una visión, yo diría que como muy real de lo que es la arquitectura, o sea que está más allá de los tiempos, de las modas, de las crisis, de las ocasiones, y que es algo que estará siempre, perpetuamente, ¿no? Por lo cual me ha gustado mucho tu presentación, porque verdaderamente la vocación urbana y la integración con el paisaje, en muchos casos siempre en la ciudad como fondo, ¿no? O bien el tema de la construcción y la materialidad, ¿no? O el tema de la instrumentación, la geometría y la organización social, el programa de los edificios, ¿no? o el manejo de la luz, ¿no? Pues son temas que siempre sean los mismos, y al final la arquitectura no es más que manejar esas 4 historias, ¿no? Esas 4 patas de esa mesa, ¿no? Entonces, bueno, para explicar un poco esto, sí que me iba bien el decir, bueno, la cosa empieza en el año 70 y 71 en Ibiza, ¿no? Y lo primero que hago como estudiante con José Miguel de Pradapul, que allí estamos los dos, en plan muy hippie. Claro, en aquel momento 68, mayo, París, 69, Woodstock, 70, Isla de Guay. Los grandes festivales y los grandes, y el 71 Ibiza, ¿no? El happening, pero ahí con la construcción no tanto, también con la música y el teatro y todo lo que allí se dio. Y entonces, claro, siendo estudiante, pues bueno, fuimos al FAD, pedimos, hicimos esa historia. Pero al mismo tiempo, yo estaba anclado, tenía otra pata, entonces he hablado de patas, ¿no? En Coder, como maestro, ¿no? Y en la construcción y en esa materialidad y tal, ¿no? Con lo cual, durante esos primeros años, pues conseguí hacer con un amigo que era promotor y tal, estas viviendas en Sant Just, que además vivimos ahí, mi hija vive nosotros al lado de estas, en otras que hicimos después y tal, ¿no? Y entonces yo creo que todo este medio siglo se ha movido entre esto y esto, es decir, por un lado, la apetencia de lo inesperado, de aquello que
que tiene que ver con lo nuestro, con el hábitat, con el paisaje, con todas estas historias, pero también lo que tiene que ver con la disciplina, ¿no? El oficio y estas cosas que a lo mejor durante años no han estado muy valoradas, pero que en el fondo son lo que yo creo que se debe valorar. O sea, yo me he quedado ahora impresionado cuando he dado la vuelta al edificio de Julio Cano Lasso, ¿no? Fue acabado por sus hijos, de este pequeño edificio blanco. Es una joya, es una maravilla, ya está todo escrito y todo dicho ahí, ¿no? Entonces, bueno, el oficio, la parte vocacional, el tratamiento del material, cómo organizar el respeto de cómo se coloca, etcétera. Bueno, pues eso yo creo que el haber mantenido ahí. Luego vinieron pues pequeños proyectos en estos inicios, pequeños apartamentos en Estartit, o pequeñas casas como estas que has enseñado, un pequeño pabellón, el primero de la democracia, un concurso que fue cubrir una pista deportiva, y que luego, bueno, ahí conocí a Iñaki Ábalos y a Juan Herreros, que vinieron hasta 3 veces a vernos y a ver cómo se hacían esas cosas, y que Ignacio Aparicio dijo que el haber conseguido no poner la última cercha y en cambio girar la esquina, y que aparecía una nueva manera de compilar en los mismos intercolumnio, solucionar una pequeña caja de vidrio, o el pequeño edificio palcnáutico de Estartit, que ahora me toca hacerle una pequeñita ampliación y voy a tratar de arreglar un error que tuve entonces. Fue la marquesina de entrada, que siempre que lo veía me entraba un pequeño desespero, y ahora ya pues aprovecho y se cierra el patio, y yo creo que quedará el edificio finalmente 30 o 40 años después. Ya está cuidado como el primer día, vas y está impecable. Luego vinieron casas en Barcelona, ¿no? Ese pequeño restaurante destruido en la calle Montaner, en Lola, ¿no? Con un loco cliente que tenía una agencia de modelos, y que estuvimos, creo que fueron 9 años para hacer, 7 años para hacer 90 metros cuadrados de un pequeño edículo en un jardín como restaurante, ¿no? Y que cuando lo acabamos, vivió 2 meses y un banco compró la casa, lo tiró, hizo... y tal. O sea, pero bueno, esos 7 años construyendo esa pequeña historia, en que al final no sabías dónde estaba la cercha, si el techo la cruzaba, etcétera, etcétera, ahí aprendí muchísimo a construir. Luego, ya estos pequeños, vino, pues bueno, los fastos del 92, y ahí, pues bueno, tuve la suerte de coger algunos proyectos ya de envergadura urbana y ciudadana, ¿no? Ganar el proyecto para las 3 manzanas de Cerdá, ¿no? En el que, con José María Montaner, que me echó una mano en toda esta parte más de cómo manifestar y conseguir un Cerdá con una manzana que ya tenía orientación por esas pequeñas torres abiertas, por pasajes, con penetraciones, generando estos jardines claustrales, la transparencia de las plantas bajas entre las calles y los interiores ajardinados, ¿no? La recuperación de las cubiertas, porque claro, además de Cerdá, pasó por aquí el señor Le Corbusier, pasó el Plan Macià, pasó el GATPAC y muchas cosas, ¿no? Y un poco yo creo que ese conjunto de esas 3 manzanas de gran respeto, en que verdaderamente como arquitecto no haces tanto de arquitecto, sino haces de medium para que más o menos la ciudad consiga estar. Juan Guillamato, un fotógrafo arquitecto muy joven, estudiante de arquitectura, que es el que nos fotografiara la obra, y que él ha querido remodelar y revisitar y fotografiar toda nuestra obra antigua. ¿Por qué? Porque él ha llegado a la conclusión, has pasado una foto de él, es el Lesseps, esa plaza, ¿no? Con todo ese follón y tal, ¿no? De ver qué pasa, porque un edificio cuando lo haces y lo fotografías y se publica, pues es como un objeto, ¿no? Ahí solo, ¿no? Precioso, tal, generalmente sin gente, sin muebles, sin nada. Y bueno, pero ¿qué pasa con ese? Yo creo que el éxito de la operación es la urbana. Es decir, si ese edificio 10, 20, 30 años después ha conseguido convertirse en un trozo de ciudad y se ha convertido en una parte, en un grano de esa ciudad, ¿no? No es autista, no sigue siendo... bueno, y por eso, bueno, él ha fotografiado también Vallebrón con unas fotos increíbles,
generalmente en blanco y negro, con teleobjetivo desde muy lejos, son como microchips, o el Hotel Juan Carlos o el Jardín Botánico, que fueron las 4 actuaciones olímpicas, ¿no? Después del 92 pues vino una crisis y entonces dijimos, pues bueno, oye, volvemos a hacer proyectos pequeñitos, ¿no? Proyectos, y volvimos a... Yo tenía toda mi vida, hasta la creación de Office of Architecture en Barcelona, con mis hijos y un grupo de jóvenes arquitectos, yo tenía un despacho de 2 personas, 3, no más. O sea, todo eso olímpico lo hicimos, eso sí, con colaboraciones externas, ingenieros, especialistas, etcétera, ¿no? Pero un despacho de los que se llamaban de mesa camilla. Entonces, en el 93 volví a encontrarme un poco, después de estos proyectos grandes, en donde yo me movía bien, ¿no? Que era pues con esa casa unifamiliar para mi hermano, esos estudios de cine en un polígono industrial en Sant Just, que hoy los tiene el Buenafuente, el del Terrat, ¿no? Que está ahí encantado de la vida, o bien ese pequeño edificio Palimpiva, que ahí descubrí lo que era un sistema, es decir, cajas autónomas con programas específicos, pero que puestas en relación todo el conjunto a través de la luz, los intersticios, los espacios que tú llamabas filtro, espacios intermedios y la luz, pues acaba construyéndose un sistema, es decir, un organismo más complejo de orden superior, ¿no? Que luego empleen el Palacio de Congresos o el Auditorio de Castellón, otros proyectos en que los sistemas... O investigaciones como, por ejemplo, ese pequeño edificio que también era otro pequeño manifiesto de que no se podía hacer un fitness porque no había edificabilidad sobre rasante, y entonces se propone esa idea de construir. Y claro, ahí entendí el por qué a mí me gustaba tanto el Gaudí, pero lo que me gustaba de Gaudí era el Gaudí subterráneo, el del Parque Güell, el de las criptas, de la Colonia Güell, incluso esa vocación de la planta baja la Pedrera, que nace del suelo, ¿no? Con esos 2 patios. Es decir, cuando Gaudí maneja, como también me gustaba Enric Miralles en Igualada, ¿no? Y en cambio, cuando ya los edificios salen al exterior, pues hombre, estarán estupendos, tanto en un caso como en otro, pero ya es más una cuestión de lenguaje, ya es otra cosa. Bajo tierra no hay lenguaje, y eso es lo que aprendí aquí. Solo hay construcción, luz y materialidad, como mucho, ¿no? Entonces, a través de ahí entra la luz y pasan cosas, ¿no? Luego es un gimnasio, pero podía ser cualquier otra cosa. Vino esa escuela prototípica para la Generalitat, la primera de la democracia, en la cual investigamos el mundo de los niños, que luego pues ha sido muy importante, ¿no? Como esa especie de colegios pero completos, en que había talleres, había, en fin, bibliotecas, salas multiuso, aulas fantásticas, ¿no? Y he aprendido mucho de Coder, de las cosas que él decía sobre las aulas y los niños, la situación de la pizarra, etcétera, ¿no? O viviendas como estas de realojo para gitanos en Barcelona, porque claro, querían construir el Fórum y tenían allí en fin, tenían que reubicar para poder conseguir tener terrenos libres para la gran especulación de todo aquello de Diagonal Mar y toda aquella historia, ¿no? Y del Fórum, que ya no fue igual que la Vía Olímpica, fue otra cosa, ¿no? Y bueno, ese edificio yo lo guardo un extraordinario cariño, porque si vosotros un día tenéis tiempo y miráis esas plantas de cómo se reubicaban familias en planta baja con patios porque no querían vivir en pisos, otros en cambio las partes de arriba con calle porque los jóvenes en esta tipología en dúplex de arriba, o cómo se iba adaptando el menú al tipo de vivienda de 2, de 3 o de 4 dormitorios. O sea que era un edificio que se iba construyendo, ¿no? Luego otros pequeños manifiestos fueron estas casas en las islas, ¿no? Tanto el pabellón que tú has mostrado en Menorca, que es un pabellón que fue de invitados, aquí lo estrenó Ignacio Solá Morales, él me había escrito un prólogo para un libro en el colegio, y me dijo, he dedicado un fin de semana, te he dedicado, y yo le dije, ¿y eso cómo te lo devuelvo? Y entonces se me ocurrió, digo, mira, he acabado un pabellón en Menorca, digo, un fin de semana, te invito a que pases un fin de semana. Bueno, pasamos un fin de semana fantástico con el Hilal y Inés, pero vamos, lo vimos poco porque es que no salía de este pabellón.
leía, comía, se llevaba tal. Y luego, bueno, porque ahí en Menorca también descubrí, por ejemplo, lo que era el tiempo, ¿no?, en arquitectura, cuando al final de la intervención de ese recinto para animales de tal y unas paredes de marés, de una cantera y tal, al final de la intervención no sabes cuánto es anterior y cuánto es nuevo. Y eso yo creo que es una cosa bonita del paso de un arquitecto. O sea que al final daría una idea de lo que puede ser el tiempo en arquitectura. Cuánto es anterior y cuánto es nuevo, ¿no? Luego experimentamos el tema de los pabellones en esta casa de casas en Ibiza, ¿no? Y llegamos pues a otro periodo de bonanza, ¿no?, después de la crisis del 93, tal, y vinieron estas casas ya en Barcelona, como esa que has mostrado, la casa Triginé, que esa casa vino Glenn Marcut y le dio el premio Década, y ya no quiso ver más, ¿no? Y se hizo íntimo amigo el propietario y quedó que volvería con su mujer a residir en esa casa, la del hachazo, ¿no?, porque era una casa de desesperación y que se solucionó después de un año de no saber qué hacer en aquella parcela y aquel sitio, y mediante, bueno, con nudo gordiano, un hachazo, y a partir de ahí se arregló todo, empezó a vivir, ¿no? Y está también a través de esa rampa que sube, o esas casas en Barcelona, luego vinieron por proyectos grandes como el Palacio de Congreso, o la sede de COA en Barajas, ¿no?, sobre un edificio que había construido la Martín y Rossi, un tío mío, o proyectos como este de Lucía, que representó en la exposición aquella en el MoMA de Spain on Site a Barcelona, junto con la Torre Akbar y el Mercado Santa Catalina. Esa fue la tercera pieza. Una pieza pequeñita metida en una manzana degradada, en la que hicimos varias piezas de vivienda y lo llevó Lucía, y ese pequeño centro social para gente con problemas, o el edificio del Consejo Superior del CSIC, o el Club de Golf del Prat, o ese otro hotel en el Prat de l'Empordà, que Inés llevó la decoración, y ya llegamos pues al 2003, ya ha pasado la frontera del año cero, ¿no? Y vienen proyectos como el auditorio, este edificio para una ONG en Barcelona, del que yo guardo mucho cariño, con Nuria Ayala, que trabaja con nosotros en el estudio, o la estación de Zaragoza, o esta pequeña casa, que para mí volvió a ser casi un compendio. A ver, las casas van muy bien, porque la primera casa para mi hermano, o esta segunda, son 90 metros cuadrados, son 30 y algo metros cada una de esas tres piezas, o sea, es una casa pequeña, ¿no? Pero el construir la plataforma, la idea de recinto, el juego de la geometría, la instrumentación de la materialidad hecha con un constructor de pueblo, con la técnica que tenía allí, ¿no? Bloque de hormigón, ladrillo cerámico, estuco a la cal, que es lo que él sabía hacer, pero en cambio una implementación geométrica muy compleja, ¿no?, que tuvo que poner estacas y hacer, y de ahí salió una maqueta de hilos que la tengo en la galería, ¿no?, y tal. Y entonces, cómo hay fugas visuales, cómo el espacio central vacío pasa a ser el espacio principal, cómo el recinto dentro del recinto, levantando los 60 centímetros, porque esto se inunda, este terreno está al lado del mar y el delta, y 3 veces o 4 al año, ¿no?, y entonces eso soluciona con esta pequeña plataforma. Y ahí pues yo creo que aprendí un montón, ¿no?, ha construido como la otra casa al revés, o sea, no solo la cubierta invertida, sino que la pared de carga es la interior, el forro exterior, pasa a las instalaciones, el aislamiento energéticamente funciona mejor, y a partir de ahí, y todos los prefabricamos ahí en obra, esos tablones como de hormigón. Hay gente que ha venido, oye, este es suelo de madera gris, no, hombre, es hormigón, pero con un molde de madera, ¿no?, y esa plancha de galvanizado y poca cosa más, pero fabricamos las piezas de cubierta de un techo flotante, que también trabaja fantástico desde el punto de vista energético, y luego la geometría, una con el perfil del cielo y la otra, que es la que vas relacionando el interior, simplemente con el gesto de meter las carpinterías para adentro, se corta el reflejo, se protegen y aparece una nueva espacialidad. ¿Veis? Siempre hay ese pequeño gesto de la carpintería, en vez de ponerla, se inclina, ¿no? Y a partir de ahí aparecen, pues eso, visiones de visiones, etcétera, ¿no? Y al final había una barraca detrás, que es la que está mejor, porque era la que existía.
y bueno, un cañizo pintado de blanco, unas piedras, unos guijarros de la playa y tal, y unas sillas menorquinas y esto aquí, pues ya, ¿qué más vas a hacer que esto, ¿no? Bueno, al final la decisión de haberse puesto al fondo, los huertos todavía, ¿no? La plantación del palmeral, que son unas palmeras que encontré en un terreno al lado, digo, ¿qué son este palmeral de Washingtonias? Digo, la Washingtonia es el único árbol que vive aquí, con el salitre del mar, la inundación, etcétera, y estaban acopiadas para hacer el paseo marítimo, pero la empresa que las había copiado perdió la contrata, se la llevó otro, y las tenía allí. Entonces, bueno, por un precio ridículo, se le compraron 50 y pico Washingtonias impresionantes, ¿no? Y no sé si le costaron 3.000 euros a mi hermano esto. Bien, a partir de ahí formamos Office of Architecture con mi yerno Xavi Martí, que yo he de decir que bueno, para mí ha sido una de las cosas mejores que me han pasado en mi vida. Él era estudiante en la escuela, y cuando estaba en la escuela de Barcelona, yo, de todos los alumnos que he tenido, este es el que más valoré. Tanto que cuando acabó la carrera me pidió si yo le podía ayudar al final. Y dije, bueno, pues no sé qué te he de enseñar, pero si quieres te ayudo al final de carrera o te lo miro y tal. Y cuando acabó le dije, bueno, cuando acabes, si quieres, pues sabes que conmigo, tengo un despacho muy pequeño, pero puedes entrar de socio conmigo tal. Y bueno, me dijo, mira, yo, mi padre había creado inmobiliaria colonial y tengo otras ideas. Y bueno, escucha, si ya tienes tu camino. Bien, vino a hacer un stage de estudio, le gustó mucho la forma en que trabajábamos y bueno, se fue. Y al cabo de un año vino mi hija Lucía y dijo, papá, te voy a presentar a mi novio. Ahora sí que no te escapas. Mi hija Lucía empezó a trabajar conmigo en el Hotel Juan Carlos y tal, ¿no? Y ya se quedó. Ya vino, y mi hijo Borja decidió hacer biología, fue a Filadelfia, fue a Estados Unidos, después en Pamplona tal, y cuando estaba acabando me invitaron al año cero en Finlandia, al Bar Alto, y allí estaba pues desde Glenn Marcotte, pero estaba Todd Williams, estaba Daniel Libeskin y yo qué sé, unos cuantos arquitectos. Estuvimos en la mayoría viviendo, estuvimos allí departiendo tal, y como que era verano, yo les dije, oiga, yo estoy en Menorca, yo venir aquí, la familia, dice, pues traiga la familia. Pues sí, me invitaron a Borja, que vino con una novia, ¿no? Y la verdad es que el hombre allí, hablando con todos estos arquitectos, con Luis Ferragaliano, que también, William Curtis, etcétera, bueno, aquello de Glenn Marcotte se hicieron íntimos, y cuando acabó vino y me dijo, yo voy a hacer arquitectura, ¿eh? Digo, pues yo me he comprado un microscopio electrónico para ver qué hacías tú molecular. Pero dice, no, ya no me interesa. Bueno, se hizo la arquitectura rápido en la UIC y entonces, bueno, esto ha sido un poco con Nuria Ayala, Alberto Peñín, etcétera. Y la otra cuestión, o sea, el por qué creamos ODE. Primero porque, ya digo, tenía un despacho muy pequeño, yo me iba saliendo y ya iba declinando y dije, bueno, pues yo acabaré, me haré mis obritas y tal, ¿no? Pero bueno, si hay un grupo de arquitectos jóvenes, entre ellos tus hijos, que te dicen, hombre, ¿por qué no hacemos algo, una plataforma tal, pero que nos das cancha, porque bueno, te conocemos y sé que nos darás cancha y tal? Y bueno, habían viajado conmigo a todos los Corbus del mundo y tal, o sea que estaban muy preparados en este aspecto, a estar en la Tour y tener una celda encerrados. Pues esa fue una condición. La otra fue que a través del año... Dale agua. A través del año... En el año 89 ganó el concurso para el Jardín Botánico con Bet Figueras y tal, ¿no? Y entonces ahí descubrimos una cosa, ¿no? Que es esta. Que es que una malla puesta en el territorio geométrica y tal ordena los fitoepisodios de los mediterráneos del mundo. Y el jurado entiende, porque nosotros todos iban con maquetas y perspectivas, no había renders todavía, perspectivas y tal, y nosotros llevamos un pequeño programa de ordenador hecho con un Macintosh, con un Mac en la escuela, los primeros ordenadores que llegaron, con Félix Arranz, y nada, y una idea de una cierta fractalidad y tal,
pero en el jurado había gente muy poderosa y muy potente, cultural e intelectualmente, les gustó la idea y ganamos. Y entonces, claro, aquí yo decía, sí, ahora, ¿esto qué va a salir de todo esto? Pero claro, los botánicos y biólogos empezaban a trabajar a gusto, a ordenar los fitoepisodios ahí y tal, cada planta tiene su lugar matemático, etcétera. Al final se construye el Mediterráneo, desde una hoja a todo un fitoepisodio natural de los diferentes mediterráneos del mundo, no hay que aclimatar las plantas, etcétera. Con lo cual, este descubrimiento, que vino también como en la casa Teginet, de la desesperación de que había que presentar un concurso y no sabíamos qué hacer, y los botánicos nos daban listas de miles en latín. También aprendí latín, por eso en los jesuitas yo estudié latín. Sí. Pero al final, pues bueno, encontramos la malla, empezamos a poder trabajar los horticultores y los agrónomos y los botánicos y tal, y aquello funcionó. Y dije, si esto ha funcionado, aquí hay una historia. A través de la geometría, de una geometría libre, abierta, flexible, que yo la manejo como quiera, pero que blinda el proyecto frente a injerencias que no sean las propias de la arquitectura, del programa, del presupuesto, que es así, eso lo manejo yo, porque claro, elimino una cuneta si inclino el camino, ya solo tengo la mitad de medición. Si además de la cuneta parte es la propia losa del camino, elimino media cuneta de la media cuneta. Y al final, o sea, te das dando cuenta de que hay toda una forma y que la geometría, instrumentar geometría es de una cierta complejidad que puede conducir a entresacar las condiciones más ocultas de un lugar o de un lugar en la ciudad o en el paisaje y transmitirlas al proyecto, sea la herencia cultural de Paseo de Gracia, como puede ser en este caso las raíces botánicas del viaje de Humboldt cuando descubre los Mediterráneos, a cualquier otro, en Zaragoza la construcción de un espacio de 40.000 metros con trenes, hoteles, etcétera, o en Lyon en la confluencia de los ríos, a construir algo que salga de la propia erosión de los ríos y sea flexible y variable con el tiempo. Y ese descubrimiento es lo que nos lleva a generar el Synchronizing Geometry, que fue en mi proyecto de investigación para ganar la segunda cátedra, porque primero tuve que ganar una y luego tuve que ganar otra, porque la primera era catalana y no valía para no sé qué. Y entonces, bueno, de ahí vino la exposición en el Crown Hall en Chicago, que nos hicieron allí, y ya viajó por todo el mundo las maquetas que tengo en la galería, que eran maquetas experimentales, el momento de mayor tensión creativa de cada proyecto, etcétera, etcétera. Y la cosa, bueno, y la otra decisión fue decir, bueno, pues vamos al centro de Barcelona, ya no estoy allí escondido en la calle Bertrán, en un sótano, en un jardín, con mi pequeño estudio, sino tal. Bueno, nos pusimos ahí, un grupo de jóvenes, la galería, porque la parte de máster más cultural y tal, pues la llevamos en la galería. Esa es una exposición que le hicimos hace poco, hacemos exposiciones a amigos, esta es la de Carmen Pinar, la viuda de Luis Monero Mansilla, que murió casi en mis brazos aquella noche, y que hizo esa exposición de su pintura, sus óleos sobre madera o sus botellas maravillosas y tal, ¿no? Hemos hecho otras exposiciones, pero bueno, se acabó esta. Ahí veis a Luis en pan de oro pintado por Karen Pinar, es verdaderamente emocionante, ¿no? Vinieron grandes edificios, que para qué os voy a explicar, porque lo tenéis más cerca que yo. Y como tú has dicho, esta experimentación es sobre todo de Xavi Martino, de mi yerno y mi hija, sobre estos edificios en los que se crea espacio intermedio a través de plegar las pieles, con esa enseñanza de la Barceloneta, ¿no? Y aquí lo que hacemos es que a veces están dentro, a veces fuera, y además tienen movilidad, con lo cual ese espacio intermedio se recrea en el interior, ahí lo veis. Entonces puede ser terraza o puede ser espacio interior, ese espacio intermedio te privatizas, cuando quieres te abres a la ciudad. Este es otro edificio, el de Lesseps, ¿no? Que tú has sacado esa bonita foto de Guillamat. Estas son de Alejo Bagué, las antiguas eran de Luis Casals, y luego vino, pues bueno, Mediapro, en ese dibujo de 1 minuto de tiempo, porque teníamos 2 semanas para presentar este concurso, en esa especie de locura de urbanismo, de bloques clavados, ¿no?
Este tenía una medida, era más pequeño, pero estaba el primero, se hizo un concurso y bueno, en un minuto, porque al final lo único que es rápido no es el ordenador, es el bolígrafo, es la mano, porque va a la velocidad del pensamiento, entonces en segundos puedes hacer un boceto en el que ya yo creo está todo. Pasar la calle Bolivia, venir al final y generar la geometría, hacer el gesto de ponerte perpendicular a la diagonal urbano, porque si no, que la diagonal te esté pasando así, eso no está bien, etcétera, etcétera. Y ahí están las 4 o 5 decisiones que llevan el proyecto a esta situación, ¿no? Y luego la construcción, esa especie de membrana hecha por elementos finitos con Juan Calvo, que esa fue otra de las consideraciones, que a partir de un momento trabajamos con Juan Calvo, que para mí es formación alemana, con Slage, con el mejor ingeniero del mundo, que había trabajado con Freyotto y tal, ¿no? Y entonces con él hemos hecho, pues, desde el Parque de las Ciencias, Zaragoza, esto, bueno, Benidorm, y esta colaboración con un ingeniero de caminos fantástica. Él está en Madrid, es gallego, un tío espléndido, y bueno, fue otra de las, la geometría, el descubrimiento del botánico, el grupo de jóvenes, el irnos a un lugar ya con una galería, lo cultural y tal, Juan Calvo, y eso es lo que condujo a esta historia, ¿no? Esta es una foto de Guillamat, hecha ahora, de Mediapro. Hace este tipo de fotografías contra el objetivo, siempre eleva el plano sobre el plano del suelo, porque dice que si no el plano del suelo está lleno de trastos y de cosas y tal. Tiene otras cosas, ¿no? Sus ópticas. Él empezó fotografiando estrellas. Durante años, que es cuando inició la carrera de arquitectura, iba a fotografiar estrellas. Veréis alguna foto de estrellas de él. Bien. O la Galería Roca, que le hizo Borja con Lucía, conmigo y tal, pero la llevó él. Y claro, aquí también aprendimos un montón, ¿no? Aquí dentro, esa fachada de vidrio macizo en el que la óptica, la geometría ya es óptica, refleja, difracta, logra hacer el arco iris, pero además hay un efecto espejo en la unión de los paquetes de vidrio macizo que hace que tú veas. O sea, tú ves la calle Europa o la calle tal y no está allí, está en otro lado, te cambia las cosas. Tú ves un coche que viene y el mismo coche viene en sentido contrario. Las personas, o sea, claro, es una verdadera locura. Pero bueno, ahí también descubrimos que también a través del juego de la magia de la luz, pues hacer cosas. O esas colonias para niños. Bueno, trabajamos para la ONG que la habíamos hecho a aquella sede, se quedaron muy contentos y nos encargan todas las colonias que hacen en pueblos de Cataluña a 425 euros metro cuadrado, urbanización incluida, todo acabado, para hacer estas casas de colonias, ¿no? Y bueno, hicimos esta en Viladoms, luego Navés, ahora estamos haciendo Navés, San Juan de las Abadesas, son pueblos de Cataluña perdidos en la montaña, estaba al lado de Montserrat, construcción, el hormigón, bloque visto y Parex, ¿no? O sea, con el aislamiento que comporta ya todo, ¿no? Ahí veis Montserrat, y luego ya los niños que ya vienen a sus casitas. O esta casa que también con Xavi emprendimos un montón, ¿no? Porque aquí, me acuerdo que vinieron Emilio y Luis a verla en obra, un día me dijeron, oye, queremos ver esa casa. Porque esa casa, me acuerdo cuando estuvimos en Japón, que nos hicieron una exposición en Tokio y en Hokkaido, o llegué a Hokkaido, al fin del mundo, aquella isla al norte, fue muy bueno porque dijo, oh, nos vas a enseñar la Origami House. Digo, no, es la casa AA. Dice, no, Origami House. Bueno, pues ya Origami House. Y yo encantado. Porque sí, realmente que es como un origami, sale de este diagrama, y este diagrama plano, si ahora tú lo pliegas, sale esto. Es decir, ya en la planta y en la diagonalización, pues son cuadrados, es un poco la casa de la Ricarda, por decir algo, cuadrados de 50 metros cuadrados, ¿no? Que se mueven, forman un programa, estancias todas iguales, son dos casas superpuestas, una la casa de jugar y la casa de divertirse, y arriba la casa de vivir, una sobre la otra, y bueno, con nieve, sin nieve, cuando se entra, cuando tal, ¿no? Pero fijaros que parecen cosas imposibles, porque a esas aristas llega todo. O sea, la geometría es ahí. Claro, Emilio y Luis dijeron, has construido en 3 dimensiones lo que los arquitectos siempre vemos en 2. ¿Cómo demonios está hecho esto? Claro,
aquí hay muchas horas, muchísimas horas, sobre todo de Xavi. Es como, tiene algo de IMSS en la cosa pabellonaria, pero que al final el conjunto de pabellones construyen una sola casa, ¿no? Luego dentro, esa cáscara de hormigón de 22 centímetros, cofrada una sola vez y puesta una sola vez, aguantada por unos pilares excéntricos, que luego desaparecerán cuando ya aparezcan las paredes, pero se genera, y está con la tablilla de hormigón, con las direcciones de las diagonales, y es una casa en seco, ¿no? El exterior es una placa cerámica de 6 milímetros de 3x1, laminada, de cerámica, que luego, pues claro, vas teniendo todos los patios, todos los ángulos, y luego ya la casa de abajo, la bodega, el cine, los bares, las piscinas, los coches, los gimnasios, los patios japoneses. Abajo hay una casa, bueno, es una casa que es el garaje, de hecho. Lo que pasa es que los coches de este señor son todos de colección. Él no tiene coches, le vienen a buscar. Pero es una persona extraordinariamente culta y es un grandísimo empresario. Y verdaderamente yo le dediqué una tesis que dirigí a Elena Fernández, que eran los mecenas de la modernidad, que explica todas las historias cuando Mr. Kaufman encarga una casa, bueno, a Wright, ¿no? Y después su hijo se va a Corea y entonces aprovecha y le encarga a Neutral de Palm Springs, y entonces aparece Schindler y se intentan, pero toda aquella historia, ¿no? O lo que pasó con la Mairea, como en la Mairea Álvaro Alto la quería hacer en el río, no en aquella posición. ¿Por qué? Porque había visto unos planos en casa de su amigo Hiro Saarinen, porque Eliel Saarinen, padre de Hiro, le había escrito Frank Lloyd Wright para pedirle alfombras y muebles para su casa de la Cascada. Y entonces, a través de ahí, Hiro tiene los planos, se lo enseña a Alto, y Álvaro dice: yo hago la Cascada. Antes una casa en el río, antes que... Pero la señora Gulliksen dijo: ni hablar, la quiero llana y tranquila y tal. Bueno, se quedó sin casa de Cascada Álvaro Alto, pero bueno, hizo una mairea que no está mal. Bueno, los jardines de esta casa. Y yo, ahora para acabar, después de este paseo, que he escogido unas pocas piezas de una de las épocas. Tú has sacado alguna más que yo no he mostrado, pero decía, bueno, lo que ahora nos interesa mucho en el estudio es la historia de frentes. También es verdad que ya después de esto hemos tenido la suerte que en Barcelona ahora hay algo de trabajo, ¿no? Y tenemos algunos edificios y algunos proyectos muy bonitos en Barcelona, ¿no? Pero el tema de los frentes empezaría con todo este frente de Montjuïc, toda la historia de los rascahorizontes, ¿no? Que tengo preparados en la galería, las maquetas, y que ahora a ver si finalmente se pueden clavar estas banderillas en Montjuïc, en el acantilado, ¿no? Sobre la ronda y sobre el puerto, que daría un skyline que en vez de rascacielos así son rascasuelos, ¿no? Que me parecen mucho más interesantes, y que estructuralmente es lo mismo hacerlo así que así, porque este trabaja viento y es una ménsula, y este también, o sea que da igual, con lo cual clavar 150 metros en la roca y tal, claro, en Manhattan tienen granito en el suelo, ponen el pilar de hierro y para arriba, ¿no? 100 pisos. Oiga, ¿hay cimientos? ¿Qué dice usted? Más cimiento que el granito. Bueno, pues aquí si tienen roca lanzas una banderilla, ¿no? Bien, esta sería una de las maquetas y tal, ¿no? Pero lo que es interesante es esto como frente, ¿no? Entendido como un frente vegetal entre el mar y la ciudad, que es el mirador del alcalde desde aquí, y las últimas intervenciones. Ahora estamos haciendo 3 intervenciones, yo creo que muy bonitas: un edificio de mantenimiento, otra una especie de historia gastronómica, pero natural, en la entrada, justo cuando vas a entrar en el Botánico, y luego hemos hecho esta pieza con Nuria, tal, aquí vino el edificio del CSIC, las plantas ya van creciendo y tal, ¿no? Ensayamos otros frentes, como este marítimo, del que no hicimos la arquitectura, pero sí el urbanismo, que ganamos el concurso, o este frente en Jesolo, en Venecia, ¿no? Que está hecho al revés. Contra una construcción así, construimos
la perpendicular, o sea, a través de la carretera que llega arriba, el parquecho, que es aquella especie de peine, la gran plaza de la Torre Aquileia, con todos los edificios públicos y demás. Después la Piazza Mazzini, que es aquella plaza que es el centro, diríamos que lo convertimos en el centro de este pueblo que tiene 10 kilómetros lineales junto a la laguna, entre la laguna y el mar. Y finalmente salimos con este espigón y tal, ¿no? Hasta ahora estamos haciendo la ventana al mar, que es la Piazza Mazzini, y esto está hecho, y bueno. Y luego también, por otra vez, espacio intermedio en esta historia, ¿no? O este en París, que es el edificio Michelin, el de la gastronomía, el de las guías. Esta foto es de Guillamat, está hecha hace poco, ¿no? Y esto nos ha dado mucha posibilidad es un edificio que han valorado muchísimo en Francia y nos ha dado pues mucho trabajo en Francia ahora, que lo lleva Alberto Peñín. Y luego frentes, pues claro, cómo no. Sale todo de ahí, ¿eh? Y luego, bueno, pues eso sí, ya empezar a construir. Ahora este se dispara solo, a modular, ¿no? Y a partir de aquí salen los moldes, los 20 y pico moldes, que mezclados de diferentes maneras. Bueno, no os voy a explicar. Hay un libro que tú tienes de... no, tú tienes el Palacio. Te voy a enviar el de Benidorm, porque también hay el del Parque de las Ciencias. De esa colección hay... Y está el de Benidorm, que es, yo creo que tan bueno o más que el del Palacio. Está todo la cocina de ese proyecto de 6 años. Aquí veis los moldes y cómo se empieza a construir y tal, ¿no? Y las geometrías y toda esa historia. Hay los moldes de carpintero de Rivera, ¿no? Y cómo se empieza a construir. Bueno, va solo. ¿Por qué va solo? No lo sé. Pero mejor, más cómodo. El niño a punto de disfrutar, la cerámica que Xavi ha creado. Es un proyecto muy de Xavi. Las rampas, los paseos de abajo, de arriba. Y tuvo una anécdota, nos dieron la medalla de oro de Benidorm, no los arquitectos, los vecinos y los hoteleros, y esto, o sea que tiene su cierto valor, ¿eh? Y cuando la fuimos a recoger, había un matrimonio en la mesa, y fue fantástico, y dice, escuche, le queremos agradecer, porque nosotros vamos aquí al paseo cada noche, abajo al de la playa. Dice, y oiga, usted no sé cómo lo ha hecho, pero oímos el mar. Digo, ¿cómo quiere decir que oímos el mar? Dice, sí, porque estas formas cóncavas y convexas, que son formas geometrías del caos, que yo os hablaba del botánico, al final, todos estos proyectos, incluso Mediapro, la membrana, que los pilares van cambiando de sitio, y en cambio lo que aguanta es la membrana estructural, es un prodigio estructural, lo que Mies no pudo hacer porque no tenía esa tecnología de cálculo. Él hizo el nudo hiperestático, fantástico, pero ahora ya te puedes mover en el espacio con seriedad, con rigor, atendiendo a los movimientos urbanos y en cambio construyendo una pieza, ¿no? Y ahora la estamos utilizando en otros proyectos en Barcelona, en la Avenida La Catedral, en Gran Vía, junto a Paseo de Gracia, algunos aspectos. Estamos investigando sobre esta historia, ¿no? Pero en Benidorm, esta señora dijo, se oye el mar. ¿Por qué? Porque hace el efecto de caracola. Entonces el pequeña resaca te lo amplifica. Claro, yo estuve a punto de decirle, bien, es que lo teníamos muy... Diga, no seas canalla, porque esto no te lo imaginabas, pero ni de lejos. Sí, nos imaginábamos que con muy pocos foquitos actúa de lámpara, y eso sí estaba previsto, blanco y tal, ¿no? Pero lo del ruidito... Bueno, esto es otro frente que estábamos, este es Sir Norman Foster y el otro es nuestro cliente en Miami, Craig Robbins, que está construyendo el barrio, el distrito del diseño en Miami Beach. Quiere convertir Miami en una ciudad más culta, en una ciudad que no sea solo Miami Vice, ¿no? Y tal, y estamos ahí, ¿no? Bueno, y ahí pues tenemos unos edificios complejos, porque son retail, las primeras plantas, marcas Vuitton y compañía, hotel, las 3 plantas, hay oficinas, restaurantes y condos, y arriba penthouse, otro restaurante, más sitios de ocio arriba, con panorámicos, etcétera, ¿no? Sobre toda la... Y luego de estos edificios van construyendo todo este barrio.
O por ejemplo esta torre que estamos construyendo, que la obra la lleva Xavi, porque a él le gusta mucho más el tequila que a mí, en México. A mí me gusta el sake. Y estamos construyendo, son celosías en aluminio, y algo hay también de media pro en esta geometría curiosa. Es una torre de oficinas en Guadalajara y está en construcción. Estamos ya con las fachadas y Xavi va llevándola. Y mi hija está en Tánger con toda esta historia del puerto de Tánger, haciendo todos esos edificios, los barrios y tal, ¿no? Y es otro frente marítimo espléndido, ¿no? Con estas viviendas y tal, ¿no? Luego hay edificios de Plesans, y lo que estamos desarrollando con Xavi es la cornisa, todo el paseo marítimo, que son 4,5 kilómetros, dividido en sectores, claro, será por fases. Aquello es la parte que hacemos en la marina y en el puerto, y luego pues esta otra que es muy distinto a Benidorm, porque Benidorm es una casca de hormigón de apenas 12 centímetros de espesor, que está vacía por detrás, es registrable y colgada. O sea, es una cáscara, como hacía Candela, y claro, en el alabeado está la resistencia, y esas geometrías alabeadas hacen que sea de una extraordinaria resistencia y está colgada, ¿no? Aquí no, aquí trabajamos con tierra y taludes y tierra armada, como un poco en el botánico. Sería como una trufa entre el botánico y Benidorm y tal, y estas cerámicas azules que allí son tal, no llega hasta la Medina porque arranca en el puerto y va hasta tal, ¿no? Viene a ser un poco esta historia. Hay un botánico del norte de África, etcétera. Bueno, da igual. Esta es una de las maquetas que estamos desarrollando y tal, ¿no? Mira, me han hecho un efecto especial con lo poco que me gustan. Bueno. Y esto también estamos trabajando ahí en Niterói, en Río, que nos han encargado todo, diríamos, asesorarles y ayudarles en lo que sería el frente de Niterói, que es esta ciudad de medio millón de habitantes que está frente a Río, se une por un puente a Río a 13 kilómetros, y tienes ahí el pan de azúcar y tienes, bueno, toda la exuberancia. Y lo bonito es que tenemos 7 edificios de Niemeyer con los que tenemos que presentar y jugar. Son bibelots, pero son magníficos, ¿no? Está la pérgola allí, el MAC está del otro lado de la universidad, el MAC, el museo, ¿no? La copa. Y aquí tenemos, pues, que ahí pude dar una conferencia y a la iglesia autista, la otra, el pequeño teatro, y nosotros construimos esa especie de anfiteatro sobre el mar y el jardín y la plataforma para poner todas esas piezas de Niemeyer en valor, ¿no? Y luego pues es esto, ¿no? Y luego, bueno, pues algunas tonterías. Y para acabar, pues este es el último edificio que hemos acabado. Este edificio lo hemos hecho con Borja, y Borja es el que se lo ha currado. Esto está delante de Islas Griegas, esto es Costa Turca, allí está Bodrum, que era Halicarnaso, y aquí está Kusadasi, o sea, es un lugar mítico, es el otro lado del Mediterráneo nuestro, o sea, y nosotros hemos ido allí pues a navegar con amigos, algunos de Granada, ¿no? Eduardo y Yolanda, que tienen barco de vela y tal, y hemos hecho allí cosas, ¿no? Y allí trabajaba Foster, Stephen Hall, nos llevaron a nosotros, y bueno, al final les ha gustado tal, y se trata de desarrollar aquí una historia de un hotel, resort metido en el paisaje, pero previamente había que construir el clúster aquel, que es como una especie de clubhouse, que luego, cuando esto acabe, toda esta fases, quiere convertirlo en un museo de arqueología de aquí, y que el promotor, que es un chico fantástico, turco, pues lo que quería aquí es un edificio que está aquí en lo alto de esta montañita, sobre todas estas calas. Aquí está Bodrum, fijaros que no hay nada, y lo que quería es un lugar para que vienen la gente que va a trabajar aquí, todo el staff,
y residir y ocio y tal durante tiempo que dure, porque claro, esto está a la nada, ¿no? Las oficinas principales están en Estambul, pero hay que desplazar aquí un equipo de unas 50 personas y tiene que haber un edificio autosuficiente para que vivan aquí durante 3 años o 4, ¿no? Esto es lo del hotel que hemos empezado ahora, que lo metemos en el paisaje, aprovechando, pues bueno, toda esa flora también, esa rocalla, los romeros, y lo mismo, es lo mismo que aquí, los olivos y tal, ¿no? Y entonces el otro edificio, que es el que hemos acabado ahora, es un edificio que es un cuadrado, que está orientado con el mismo eje que la Mezquita Azul, y que bueno, y que tiene esta especie de plataforma de plano horizontal otra vez, que es un recurso y que claro también hemos aprendido pues siempre de lo mismo de Mies, ¿no? Que es el maestro haciendo podios y plataformas. Nadie lo ha superado. Hudson lo intentó y casi lo logra en Sydney, pero... Y entonces mirar el lugar y mirar el edificio que está allí, se llega por barco o por helicóptero o en camiones por pistas forestales o cortafuegos, que es como se ha tenido que hacer la obra, con lo cual la obra prácticamente es hormigón y piedra. La piedra lo construyen los pastores de allí, la gente del lugar, ya veréis cómo lo hacen, y el hormigón, pues mira, vienen las hormigoneras como podían y así lo hicimos. Ahí veis Grecia adelante. Esto, Juan Guillamat, el fotógrafo de las estrellas, se ha construido un dron, que es con el que está refotografiando toda la obra, y el dron lo vuela aquí. Tanto le ha gustado al propietario que le ha pedido un clon del dron y ahora se lo lleva, se lo regalamos, porque ya que es tan buen cliente y le hace ilusión tener un dron. Aquí veis el zoom del dron y mirar esto el 8 de julio. Él sabía que el 8 de julio estaría la Vía Láctea y se fue allí a Turquía a fotografiar el edificio con la Vía Láctea. De ahí viene lo de las estrellas, ¿no? Veis la piedra, o sea, toda esta muralla lo que genera es un plano horizontal y debajo están los chillers, están los spas, están las garden suites, están los gimnasios, es decir, todo ese mundo que tiene patios, aquellos patios redondos que lo iluminan y tal, ¿no? Está detrás de esta plataforma que a veces se abre, ¿no? Y tal, ¿no? Y entonces se construye en piedra por la gente de allí de esta manera. ¿Veis? Lanzan estas rampas y luego las van inclinando y van construyendo la muralla. Luego tienen las aberturas como troneras, ¿no? Para respirar este programa que hay abajo, que es el gran programa. Pero esto queda oculto en el paisaje porque la muralla lo que hace es adaptar la topografía y generar el plano horizontal, que es lo que la arquitectura clásica, griega y de todo tipo ha hecho siempre, ¿no? Hay unos voladizos de 6 metros, son falsos voladizos porque fijaros que son ménsulas, entonces la sección del pilar, pues claro, aquí no íbamos a hacer postesados porque es muy complejo, y en cambio con las ménsulas han funcionado de maravilla. Ya entramos en el edificio y hay este atrio central con los lucernarios, y eso que veis en el suelo son maquetas que suben y enseñarán todo lo que van a hacer en ese hotel y esas cosas, ¿no? Este es Guillamat, fotógrafo. Esto veis es ya como... Claro, el edificio es la muralla que tiene esta geometría que va adaptándose y que abajo tiene todo lo que el programa. El atrio, y alrededor del atrio están las bibliotecas, los espacios de ocio, el cine está abajo, las habitaciones, las oficinas, todo está en torno a ese atrio. Veis aquí las maquetas suben y se señala el hotel ese, y veis aquí veis como alrededor del gran atrio ese se producen pues los espacios más hechos aquí. Él ha traído antigüedades y ha hecho esta biblioteca él es un fan del Jimi Hendrix y tenía este Warhol y dije, hombre, tráelo, y lo trajo de su casa y nos lo ha puesto aquí. La terraza de arriba, el fotógrafo con su dron. Y lo último es que, bueno, después de tanto historia y de este paseo un poco por este medio siglo, desde empezar la carrera ahora, ¿no? Al final, la arquitectura es siempre lo mismo. O sea, esta es una casa que hicieron mis padres en el año 60 y que tenía luminosis.
y que tenía el garaje, esta ventana y 2 ventanas. Y luego el plan permitía, mi padre no lo hizo, construir una pequeña remonta. Tiene apenas 50 metros cuadrados de planta, es entre medianeras, detrás hay un patio y tal, ¿no? Y entonces con Inés, para el fin de semana, porque nosotros en verano íbamos a Menorca, pero el fin de semana ir a Menorca es complicado, abrir aquella especie de follón y tal, y entonces vamos aquí, ¿no? Y aquí tenemos a Moisés Gallego, a Ramón Sanabria, a Petesán, no sé, tantos amigos en todo Ampurdán, y nos lo pasamos muy bien. Entonces dijimos, pues nos arreglamos la casa de mis padres, y la hemos respetado, exacto, la distribución interior, todo, no hemos tocado nada, pero le hemos hecho este estudio arriba, con lo cual, si viene familia, hijos y tal, abrimos la casa, si no, vamos arriba, hemos puesto un ascensor en previsión de que las rodillas fallen algún día, y por ahora subimos bien, pero... Y arriba nos hemos hecho esta especie de pequeña... Al final, esto no es una ventana, es mentira. La ventana es la que no vemos. Es este plano que está aquí, que es un vidrio inmenso, pero enorme. Hay un pequeño porticón de ventilación y tal, y entonces aquello es un agujero en la pared. La ventana es esta. Entonces queda este espacio intermedio, pero claro, ¿la suerte cuál es? La suerte es que eso es levante. O sea, yo tengo ahí, claro, en esta remonta duermes colgado sobre tal, con lo cual estás encima del mar, porque el agua está a 7 metros de la casa, cuando el levante entra por el garaje y tal. Y entonces el amanecer sale por ahí el sol, claro. Este agujero, al final hacer arquitectura no es más que hacer un agujero en una pared. Es que después de tanto... ¿No? Es que sí, es que yo creo que sí. Es que yo cuando voy aquí me siento aquí y digo, es que esto es lo mejor que me ha salido nunca. Y estaba ahí, solo había que enmarcarlo. Solo había que enmarcarlo. Muy bien, muchas gracias. Elogio, ya me he visto que... Una enmienda parcial o a la totalidad. Esto se lleva mucho en el Congreso ahora. Nadie tiene nada que decir, aprovechar que os aviso que no es fácil pillarle, o sea que... Todo pillarme es fácil. Yo quería comentar que sí he visto una gran evolución desde esa etapa de, si quieres, de estudio Mesa Camilla. A luz, perdón. Alberto. Desde la etapa esa de estudio Mesa Camilla, un estudio un poquito más amplio, con más capacidad de llegar al cliente y al encargo. No muy grande, somos 20, ¿eh? Bueno. Bien, una medida buena, pero no es un gran despacho, ¿eh? Pero sí he notado yo mucha evolución y mucho análisis y trabajo de investigación en todo el tema de arrancado de los fractales y en ese apoyo en la geometría. ¿Eso ha sido gracias a ese equipo o ha sido una intención desde el inicio pero que no se ha marcado tanto en esos trabajos iniciales? A ver, la geometría al final es la única manera de instrumentar la arquitectura. Esto, parte geométrico. Lo que pasa es que, claro, tú aprendes geometría euclidiana en principio, que es lo que aprendíamos nosotros, y con ella, bueno, ibas tratando, ¿no? Veías a Enric Miralles y decías, ¡ay, qué locura, que esto es apetitoso!, ¿no? Y tal. Y lo decía Pepe Llinás y empezó a hacer aquellas cosas, ¿no? Y tal. Y la gente se ponía nerviosa y tal, pero en cambio nosotros seguíamos muy como tal, ¿no? ¿Por qué? Porque sí, en el Club Náutico hay algunos proyectos, hay algún giro, algún eje, una cosa, pero lo que está claro es que llega un momento que te enfrentas a temas que el instrumental que tú tienes no es suficiente para precisamente entresacar las condiciones culturales de ese lugar. ¿Por qué? Porque, y pasó en Lyon, ¿no? Que los arquitectos que se presentaron al concurso hicieron cajas allí en la intersección, cajas o volúmenes, Peter Eisenman y tal,
pues no funcionó, ni funcionó, en fin, ahí estaban todas las grandes espadas del mundo, no funcionó. En cambio nosotros nos metimos con una historia de los ríos, de la erosión y tal, casi jugando con homotecias. Yo recordaba el pantógrafo, porque yo de niño dibujaba con pantógrafo, es decir, el pantógrafo no es más que fractalidad. ¿Por qué? Porque tú mueves la aguja a una escala pequeñita y diferentes lápices del pantógrafo te van dibujando a todas las escalas y vuelves a repetir la misma forma a todas las escalas. Es decir, moviendo la escala de intervención se mantiene la misma lógica de ley de formación. Es decir, es fractal. Y dije, caray, pues ¿por qué no trabajar con homotecias, con tal y tal? Total, al final es el teorema de Tales, es el chocolate, es una tontería, ¿no? Pero en el botánico fue una apuesta de aquella de tirarse a la piscina, que es otra de las cosas que yo creo que es lo importante de nuestro oficio. Es decir, tú avanzas un poquito cuando tomas riesgo. Si no tomas riesgo, difícilmente. Es decir, cuando en el Juan Carlos lanzas dos muros, no sé qué tal igual, y qué pasa, o cuando en el botánico pones una malla. ¿Por qué? Porque la arquitectura, y esto lo demuestra Coder, lo demuestra Cani, lo demuestra, está siempre en el filo navaja, y Álvaro Siza. Los proyectos de Coder o de Álvaro Siza, o estos arquitectos tan fantásticos, para mí son los mejores, están siempre en el filo navaja, un poquito más, un poquito menos, y es un desastre, ¿no? Pero si logran mantenerse ahí, entonces pueden ser sublimes, ¿no? Ahora, el riesgo es consustancial con el acto creativo. Entonces, la geometría lo que te puede ayudar es en casos en que verdaderamente, por la gran herencia cultural de un lugar, ¿no? El Paseo de Gracia, ¿no? La casa aquella que no he sacado, aquella que tal, que es donde aprendimos muchísimo, ¿no? Aquella esquina que le llamaron la Pedrera del siglo XXI, que no se pudo hacer porque se murió el cliente, ¿no? Que era un antiguo alcalde de Barcelona. Pero allí vimos, porque claro, decía, esto te funciona a cielo abierto, en el Botánico, en Lyon, no sé qué y tal, pero en un edificio, sí, porque aquí, claro, la herencia de Paseo de Gracia, Gaudí, pues sí que da falta, Mary Montaner, pero también Fargas con Banca Catalana y el otro Galindo con tal, ostras, aquí, tal, ¿no? Y entonces, instrumentando la normativa de Barcelona, que es una herramienta represiva de policía, resulta que la puedes convertir en un acto creativo y una geometría creativa si todas las cosas que puedes hacer, y sobre todo las que no puedes hacer, de vuelos, de salidas, de patios, de tal, esto las llevas a X y Z. Entonces te vas moviendo y vas diciendo, puedo volar en la planta baja 0,50 tal, y los bow windows solo puedo haceros un tercio de la fachada, sí, pero la de chaflán, pero en la calle solamente 50% y volumen abierto. Y vas poniendo esto, se va articulando, y salió aquello y dijimos, pero madre de Dios, es bestial. Hemos transformado esta miseria en geometría y ha funcionado. Claro. Funciona en el Botánico, funciona en el Paseo de Gracia, funciona en Lyon, funciona en Benidorm. Benidorm, pues mira, oye, escucha, Benidorm dices, ¿qué tradición cultural buscas aquí? Pues sí, sí. Yo defiendo que Benidorm tiene una extraordinaria tradición cultural, que es la del hedonismo, la vacación, el mar, la playa, es donde 500.000 de personas. Es una locura aquello, ¿no? Y luego resulta que es el pueblo más, es la urbanización más sostenible de España y de la costa mediterránea. ¿Por qué? Porque en apenas 12-14 hectáreas pone 500.000 de personas, no estropea el territorio, no lo sella el suelo, deja las vaguadas y deja la topografía natural, las aguas siguen yendo al mar. O sea, un día quitarás los rascacielos, se caerán de viejos y no pasa nada. Y habéis visto la concentración, lo pequeño que es. Todo el mundo ve el mar desde Torrecica. Además no son rascacielos, son torres de 20 y pico de plantas que se pueden hacer como apilando un piso encima de otro. Es decir, ¿hasta dónde? Hasta donde un ascensor ya pasa a otra tecnología, porque ya el cable en esa distancia ya, por la elongación y elasticidad del cable, el ascensor ya no pararía en la planta. A partir de ahí empieza otra tecnología de altura. En instalaciones, en estructura, en ascensores, en todo. Bien, por eso son 23, 22 plantas, 24, ¿no? Pero es una escala Manhattan unos 7 en la altura, porque son de un apartamento o 2 por planta como mucho, muy pequeños, con lo cual son muy esbeltas. Bueno, pero además de esto, el coche es innecesario en Benidorm. Todo el mundo está a 10 minutos de la playa, con lo cual yo pude cargarme 4 vías o 5 de coches para hacer el paseo marítimo.
y no fue un desastre, porque ha funcionado mucho mejor, porque los coches, ¿para qué sirven? Si todo el mundo puede ir a pie, porque está la playa allí mismo y no tiene ningún sitio donde más ir. Pero además de esto, la concentración de medio millón de personas implica que puede estar una oferta de todo tipo, cultural, comercial, de ocio, fantástica, que no la puedes dar en una urbanización de 30 casas en cualquier sitio. El resto de la costa, que es bloques y casitas y bloques y pareadas, kilómetros. El frente, aquí el frente es permeable, o sea, y luego acabamos, está ocupado 12 meses al año, es la única. ¿Cómo mantienes ciudades fantasmas, 9 meses vacías? Bueno, Málaga tenéis muy buen clima y sois una excepción. Pero la Costa Brava, que hace un frío pelón, en Menorca, pues, escucha, un mes y medio dura la temporada, y el resto, ¿qué? ¿Cómo mantienes? Me decía el alcalde de La Escala, que estamos haciendo el frente marítimo de La Escala, me lo ha pedido y se lo hago, mira, se lo regalo. Sí, porque es tan simpático, es un alcalde socialista, que es un tío fantástico, y me dijo, va, pues me lió, me hizo hacer el pregón del pueblo para la fiesta mayor, y me atracó y me dijo, y me pasó, me haces un paseo marítimo. Va, pues estamos haciendo un paseo marítimo sin nada, con 4 duros, solo a base de quitar, pues, barrer, limpiar, y yo creo que va a ser precioso. Empezamos las obras en septiembre, pero yo le dije 2 cosas, 2 condiciones: una, no te cobro, y la segunda, quitas los coches y aguantas el envite. No habrá coches en el paseo marítimo. Y se lo quedó así, digo, ay madre, digo, vale, pues venga. Nos pusimos y ya está. Ha habido una oposición porque la gente, el coche, hasta la playa, la arena. Pues al final la gente ha reaccionado y poco a poco les hemos hecho un aparcamiento a 1 minuto y medio del frente, que es un convento de unas monjas, no sé qué, que lo entregamos este sábado, y así ya. O sea, pero no sé por qué me he ido por las ramas, pero me pasa a menudo, debe ser la edad, pero lo que sí está claro es esto que preguntabas, ¿no? Que la geometría tiene esta cualidad, sobre todo si es abierta, flexible, compleja, ¿no? ¿Por qué? Porque tú la deformas como quieres. En Benidorm no hay reglas. O sea, Candela hacía sillas de montar, hacía hiperboloides, paraboloides, conos, intersecaba piezas, ¿no? Cilindros y tal, ¿no? Eran formas canónicas, decirlo de alguna manera. Nosotros no, trabajamos con el caos, con el azar. O sea, vamos, y nos pasó una cosa. Un día llega Xavi al estudio y dice, Carlos, vamos mal en Benidorm. Digo, ¿por qué? Dice, porque el proyecto va por delante nuestro. Porque el ordenador, hostia, lo dibuja todo, ¿no? Y entonces, claro, pero ¿esto es lo que queremos o no? Digo, pues posiblemente no. Digo, ¿qué hacemos? Y digo, ¿por qué no hacemos maquetas de cartón pluma? Y con el cúter, y entonces sí, hicimos maquetas, cada lámina de cartón pluma pues eran 20 centímetros, tal, íbamos apolando, y con el cúter, en el lápiz iba dibujando, y con el cúter íbamos cortando hasta que las rampas, las cuevas para el agua, no sé qué, los voladizos y tal, y fue saliendo el 1,5 kilómetros. Luego lo especificamos en moldes para que con 20 y pico moldes construirlo todo en madera, ¿no? Y tal, ¿no? Y entonces, en ese momento, el proyecto ya lo llevábamos nosotros. Pero claro, es una geometría casi del sentimiento, porque no tiene unas leyes, ¿no? Es evidente que cuando haces lo que llamamos el ojo de Dios y viene Juan Calvo y te planta el puente aquel, ahí así. Allá hay que tener cuidado con lo que haces porque ahí hay estructura en el aire y tal, ¿no? Pero cuando es la cáscara colgada, tal. Pues bueno, pues la geometría ha podido trasladar esa tradición del mar, de la playa, del sol, de la vacación, el hedonismo, a un proyecto que es perfectamente eso. El color de la cerámica, todos los colores arcoíris, la gente queda en un color. Claro, porque 1,5 kilómetros quedamos en el paseo, pues quedamos en el naranja, en el rojo, pero claro, si son más finos quedamos ya en el verde esmeralda o en el azul ultramar y quedas en la baldosa, ¿eh? O sea que claro, hay toda la gama de tal, ¿no? Con lo cual, la geometría ha funcionado. Y ha funcionado en Vértice, en Lesseps y en estos edificios, en la construcción de las fachadas. Y son geometrías que nacen un poco del lápiz y tal, pero que tienen una lógica, que luego entran en la lógica de la construcción y tal. Bueno, pues oye, eso es el pequeño descubrimiento. O sea, y de ahí viene, todo empieza en el botánico.
la suerte de la desesperación, ¿no? De decir, ¿qué hago aquí? ¿Cómo manejo esta historia en 2 meses de un concurso? Estos señores botánicos que los tengo aquí mirándome con listas de latín, de miles de plantas de Chile y de Australia y tal, ¿qué hago con todo esto? Pues tuvimos una malla, oh, mira, empezamos a ordenar fitoepisodios, pues empieza a funcionar, es un programa de ordenador y aquello ellos empezaron ya como locos a poner sus plantitas y ya está, y aquello funciona. Y luego cuando crece resulta que hay una cosa magnífica, y es que se produce una inversión. Es decir, lo que en la primera fotografía en blanco y negro es la estructura del jardín, que son los muros de tierra armada cubiertos con cortén para que no se desmoronen, ¿no? Que son los que, porque claro, había 50 metros de desnivel, entonces para que todo sea caminable y tal hay que hacer las cejas, ¿no? Pequeños movimientos con muy poca de topografía, sin sacar ni traer tierras, porque era caro, y con eso modelas la montaña, modelas los caminos, das las pendientes, organizas toda la malla y colocas los fitoepisodios. Bien, ¿qué es la estructura? La estructura es eso, y al principio las plantas era el ornamento, porque solo podíamos plantar lo que llamábamos los Picassos, es decir, un gran olivo en el norte de África, no sé qué, una gran Ficus australis en Australia, y teníamos una araucaria en Chile inmensa que traía no sé qué, pero eran el ornamento. Con el tiempo, lo que era el ornamento, que eran las plantas, se ha convertido en la estructura científica del jardín, del proyecto. Y lo que era la estructura del jardín, que eran los caminos, se han convertido en pequeños retazos, placitas, es el ornamento. O sea, se ha producido aquello que dijo Loss y nos amenazó, ¿no? Ornamento y delito, crimen. Pues resulta que sí, el ornamento es como aplicación, pero si está dentro del proyecto y nace con esto, entonces esa transversalidad es posible. Y un proyecto transversal es un proyecto híbrido, es un proyecto que al final la arquitectura ha de venir de muchos lugares. Y ahora lo estamos viendo con la crisis, ¿no? O sea, ya entran ecólogos, entran ingenieros, entran diseñadores, en fin, se convierte en una cosa muy compleja, de mucha gente y tal, ¿no? Y ahí es donde está, yo diría, el saber decir, bueno, hay que reciclar, tú explicabas, ¿no? Hay que volver a reinventar la carrera, ¿no? Es la misma, en el fondo haremos lo mismo, haremos un agujero en una pared, pero sí que el manejo y la forma de servir a la sociedad es distinta. Porque la sociedad yo creo que demanda otras cosas en este momento. Cuando tú decías esto, ¿no? Que decía Ginás, ¿no? De que este señor toda mi vida ha trabajado para el privado, para el promotor duro y puro. He trabajado con todos los promotores, pero si da igual, pero si está bien. Dice, no te dejan, bueno, ya te harás tú para que te dejen, ¿no? No, prefiero trabajar para ellos que para la administración, que no tengo cliente, que no sabe lo que quiere, que gasta indiscriminadamente o ha gastado de una manera lamentable, ¿no? El cliente mira el dinero, ¿no? O el cliente privado que se hace una casa, ¿no? Que le va la vida allí, es su casa. Eso está mucho mejor, ¿no? Ya, tú hacer aquí, no sé qué, un museo, lo hago así, lo vamos a, ¿no? Le lanzo el rabo por aquí y ahora le... ¿no? Bueno, pues a lo mejor es muy interesante, pero a mí no me interesa casi nada. No sé si contesto. Casi, me he quedado a punto. ¿Nadie se anima? Vale, pues vamos a tomar una copa, que es mucho más divertido. Pues otro aplauso para Carlos. No.